Saludos, amados en Jesucristo. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir su palabra, una nueva noche, un nuevo tiempo para alabarle, glorificarle, exaltarle, bendecirle, dar honra, honor y gloria a su santo nombre. Pongámonos este tiempo, 15, 20 minutos, para recibir el pan de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el sustento que nosotros tenemos para crecer en la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que necesitamos como creyentes para poder hacer elecciones prudentes y saber elegir cada día por Jesucristo, saber elegir por lo que es bueno, por lo que es agradable y por lo que es perfecto. Así que damos gracias a Dios por este tiempo y dispongamos nuestra mente, nuestro corazón para que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que trae sobre nosotros la revelación de la palabra. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, dándote honra, honor y gloria, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso. Gracias, amado Padre, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos atraes a ti, Señor. Nos atraes a Jesucristo. Con amor eterno, Señor, nos estás llamando, nos estás atrayendo. Gracias, gracias, amado Padre. Venimos delante de ti reconociendo, Señor, que fallamos, nos equivocamos, que somos pecadores. Pero sabemos que en ti hay perdón, que en ti hay restauración, que en ti, Señor, está la gracia, la bondad, la misericordia, y por eso corremos a ti. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Reconocemos, amado Dios, que sin ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer. Por eso corremos a ti, Padre, y te pedimos que en esta noche, en el poder de tu Espíritu Santo, de revelación de tu palabra, y que tu palabra sea en nosotros, trayendo vida, fortaleciéndonos, dándonos el sustento que necesitamos para poder crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la verdad. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra, vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, y proclamemos que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instituirme en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así lo creemos, lo declaramos y sabiendo este principio de fe, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de la palabra de Dios. Amados, y hay algo que nosotros tenemos que entender y que hemos venido a esta vida no por razón nuestra. O sea, no es porque nosotros, papá y mamá quisieron que nosotros viniéramos o hicieron posible que nosotros viniéramos. No, papá y mamá fueron medio que Dios utilizó para darnos vida a nosotros.
Esto es un tema que nosotros debemos conocer, debemos estudiar y hemos profundizado nosotros escudriñando la palabra de Dios, pero no es el tema de hoy. Simplemente tenemos que saber que nosotros estamos sobre esta tierra con un plan y un propósito de Dios y que fuimos enviados por Dios, fuimos predestinados por Dios para este tiempo. O sea, usted y yo fuimos predestinados para venir a esta tierra con un plan y un propósito de Dios. Ahora, nosotros, cuando entramos en esta tierra a través del vientre de nuestra madre, al nacer nos fue vedado todo lo que nosotros sabíamos, todo lo que nosotros conocíamos de dónde venimos. O sea, porque ni de dónde venimos, venimos del Padre. Si dice la palabra, venimos del Padre y al Padre volveremos. Entonces, si venimos del Padre, nosotros estábamos en el Padre, de ahí procedemos y nosotros conocíamos el plan del Padre para la humanidad, para nosotros, para nuestra vida. Pero al entrar a este mundo, eso nos fue vedado, nos fue como que se nos olvidó. ¿Para qué? Por un plan y un propósito de Dios, para que a través de la palabra, a través de la intimidad con el Espíritu Santo, nosotros recordemos cuál es nuestro plan, nuestro propósito y vivamos para ese plan y ese propósito que fuimos predestinados. Entonces, ¿cómo yo recuerdo, cómo yo logro entender cuál es mi plan, mi propósito? Solamente recordando o volviendo a tener el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento que yo tenía antes de venir acá, antes de venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque habitábamos en el Padre. Y si estábamos en el Padre, teníamos el conocimiento de las cosas. Y se nos fue dada una, por así decirlo, una misión, un plan, un propósito en Dios para venir a esta tierra. O sea, no es una casualidad de que papá y mamá se pusieron de acuerdo y querían que nosotros naciéramos. Mire cuántas parejas se han puesto de acuerdo para tener un hijo y no se da. ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios. Otros que sin planearlo ha venido. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. No está ni siquiera en nuestras manos decir cuándo nace un hijo o cuándo no nace. No. Es en el plan perfecto de Dios. Y esto es algo que espiritualmente tenemos que entenderlo. Porque si usted lo ve científicamente, ni la misma ciencia ha podido hacer que nazca o no nazca una persona. Porque cuando Dios quiere, Dios quiere. Y lo que Dios dice se hace, se cumple y punto. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él es Dios. No hay nada imposible para Dios. Él todo lo hace. Y Él hace que las cosas sucedan o que las cosas no sucedan porque Él es Dios. Entonces, nosotros venimos a esta tierra con un plan y un propósito, pero se nos olvidó y tenemos que venir a la palabra para que a través de la palabra nosotros podamos recordar cuál es ese plan y ese propósito. Nosotros podamos encaminarnos en el plan y en el propósito. Y sabe, la palabra nos enseña algo poderoso en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, primero debo buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el plan y el propósito de Dios para mi vida, que yo busque
el reino de Dios, su justicia para mi vida. ¿Por qué? Porque yo caminando en el reino de Dios, caminando en la justicia de Dios, ahí voy a ser hacedor de la voluntad del Padre. Y ese es el propósito de Dios, que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a lo que el Padre quiere para nosotros, a lo que Él predestinó para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que a mí me debe importar por sobre todas las cosas? Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Pablo lo dijo muy claramente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no estaba hablando de una muerte física, estaba hablando de la muerte al yo, una muerte de manera espiritual al yo. Y quiero que entendamos esto, que no es para ustedes, es para mí también, es para todo aquel que escuche esta palabra. Para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a verlo en la segunda parte y la primera parte. Vamos a empezar de atrás para adelante. El morir es ganancia. ¿Morir a qué? ¿Estaba hablando Pablo de morir físicamente? No. Estaba hablando de morir al yo, de morir a los deseos de la carne, de morir a mi voluntad, a mis deseos, a mis pasiones, a mi intelecto, a mi razonamiento, morir al yo para que sea Cristo el que viva en mí. Que la vida no sea mi vida, sino la vida de Cristo en mí. Y esto es lo que nosotros predicamos, lo que nosotros hablamos, el morir al yo. Y saben, amados, esto es lo que a mucha gente no le agrada. ¿Por qué? En algún momento alguien nos decía, es que ustedes quieren vivir de una forma extrema, no escuchar una música del mundo, no participar de ciertas cosas. Amados, es que tenemos que ir buscando buscando morir a mis placeres, a mis deseos, porque nosotros humanamente lo que deseamos es lo malo. Lo que nos satisface el ego, el orgullo, lo que nos satisface todo deseo de la carne, eso es lo que humanamente nosotros deseamos. Y eso nos lleva a bendición o a maldición. Cuando yo viví dándole rienda suelta a los deseos de la carne, en mi vida nunca fue para bien. Eran problemas, eran situaciones complicadas una y otra vez. ¿Por qué? Porque estaba viviendo para complacer mi carne, para complacer mis deseos, dándole rienda suelta a mis deseos. Pero cuando empiezo a vivir para Cristo, empiezo a morir a todo eso, empiezo a morir a las cosas de este mundo, dejar de complacerme con las cosas de este mundo para empezar a vivir complaciéndome en las cosas del reino. Mi vida cambió y empezó a ser diferente, empezó a tener sentido, a tener propósito y empecé a vivir en paz. Hay una gran diferencia, amados, cuando nosotros vivimos complaciendo la carne. Se nos va la paz, se nos va la tranquilidad. Empiezan a llegar problemas, empiezan a darse situaciones complicadas una y otra vez y salimos de una y caemos en otra. ¿Por qué?
porque estamos viviendo según lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que a mí me place. Pero cuando empezamos a vivir en Cristo, para mí el vivir es Cristo, empezamos a vivir en Cristo y a morir al yo, nuestra vida empieza a tener sentido. Yo no sé, amados, si usted ya experimentó esto, el vivir en Cristo es tener vida. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que para mí era ganancia, de complacer mis deseos, tener posesiones, tener éxito, muchas cosas. Para nosotros eso en el mundo es ganancia, pero es pérdida espiritualmente. Pero todo esto, dice, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, amados, cuando usted o yo le hemos dado el lugar a Cristo que realmente Él tiene que tener en nuestra vida, empezamos a recibir las riquezas en gloria. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que nosotros necesitamos nos va a ser añadido. Todo vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque empezamos a ganar lo que es eterno, lo que es verdadero. ¿Qué aprovechamos nosotros con ganar cosas de este mundo si vamos a perder el alma en la eternidad? Y es que, amados, es tan difícil porque a nosotros pareciera que la mente no nos da para más allá y creemos que tenemos esta vida nada más para vivirla. No, esto es una etapa donde somos cuerpo, alma y espíritu y donde estamos sobre esta tierra. Pero es una parte de nuestra existencia en este tiempo, porque existíamos. No es que usted empezó a existir en el momento en que nació, no. No. Nosotros existíamos en el Padre. ¿Cómo es que la palabra dice que veníamos del Padre? Si no existiéramos allá, no vendríamos del Padre. Venimos de Él, existíamos en Él. De otra forma, no con un cuerpo físico, pero existíamos en Él. En espíritu, existíamos en Él. Estábamos en Él. Y fuimos puestos en esta tierra en cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a regresar al Padre en alma, en espíritu y en un cuerpo glorioso. Cuerpo que será transformado a un cuerpo glorioso para habitar eternamente donde se nos sea asignado habitar según el crecimiento que nosotros hayamos tenido en esta tierra, en esta etapa de estar en esta tierra. Pero como no tenemos el conocimiento de esto, como no escudriñamos estos principios, como no los sabemos, los ignoramos, creemos que el único tiempo de vivir, de tener éxito, ganancias, riquezas, es esta tierra. Y las riquezas en gloria, la eternidad que tenemos por delante. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ha pasado con eso?
La única conclusión que podemos llegar es que no tenemos el conocimiento de qué es lo que sigue después de esta vida, después de este tiempo que vamos a estar sobre esta tierra. Y entonces vivimos, como dice Marcos 8:36, Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, todo aquello que estaba destinado para ti en una eternidad, si lo cambias por ganar todo en este mundo, vas a perder lo que tenías en la eternidad y vas a tener que vivir allá lamentándote eternamente en el lago de fuego eterno. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener el conocimiento de esto, que venimos del Padre, estamos aquí con un plan y un propósito del Padre y vamos a regresar al Padre para completar su plan y vivir eternamente, recibiendo las riquezas en gloria, disfrutando de las riquezas en gloria que el Padre tenía preparadas para nosotros. Pero si cambiamos eso por ignorancia, si cambiamos esos por el aquí, estamos perdidos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18. Segunda de Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Esto que vemos aquí, esto que tenemos aquí, la riqueza, las cosas materiales que tenemos aquí, son temporales, se van a acabar. Pero lo que no se ve es eterno. Riquezas en gloria. Es eterno. Nosotros vamos a vivir una eternidad. ¿Cómo la quieres vivir? Obteniendo las riquezas en gloria, obteniendo las glorias que el Señor tiene para nosotros. ¿O vamos a vivir lamentándonos eternamente? Porque quisimos tenerlo todo en esta tierra. Amados, yo espero que comprendamos algo de esto. Y que si no entendemos, empecemos a escudriñar la palabra de Dios para que podamos comprender, para que podamos recibir la revelación de la palabra y entender cuál es el plan y el propósito de Dios para nosotros en esta vida. Amados, yo clamo realmente al Espíritu Santo de Dios para que venga sobre nosotros y nos dé esa revelación de la palabra, nos dé esa revelación del plan y el propósito de Dios para con nosotros. Necesitamos eso, amados. Necesitamos esa revelación de la palabra. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos revele cada día. Dámosle al Padre que nos siga atrayendo hacia Jesucristo, que nos empuje, que nos atraiga, que Cristo se vuelva el centro de todo para nuestra vida. Porque en Cristo está la vida. Si morimos a yo y damos vida a Cristo, vamos a obtener riquezas en gloria. Vamos a tener ganancia eterna. Amados, pidámosle al Señor realmente que nos dé, ponga en nosotros el querer como el hacer, para que realmente queramos ser hacedores de la voluntad del Padre. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, conociendo que fallamos, nos equivocamos, que hemos estado actuando mal, Señor, añorando riquezas de esta tierra.
dándole vida a los deseos de la carne, complaciendo la carne. Padre, perdónanos. Y haz, Señor, que podamos morir, tener esa capacidad de morir al yo, morir a los deseos de la carne, al ego, a la vanidad de la carne, para poder darle muerte al yo, para que seas tú, Cristo, quien viva en mí, para que seas tú, Cristo, el que se manifiesta a través de mí, y que yo pueda tener ese crecimiento de la estatura del varón perfecto, para poder alcanzar toda riqueza en gloria que está preparada para mí. Padre, en el nombre de Jesucristo, que yo mengue para que Él crezca. Cristo en mí, para mostrar a Cristo en mis acciones, para mostrar a Cristo y no mi ego, mi orgullo, mi vanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Bendice a cada persona que escuche este mensaje, Padre, para que sea lleno de tu Santo Espíritu, para que sea dócil a tu palabra, esté dispuesto a dejarlo todo por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir la palabra. Le invitamos a que los días domingos y martes, 8 de la noche, se una a nosotros a través de nuestro Facebook de Iglesia Cristiana Siloé, Costa Rica, para que juntos recibamos el pan de la palabra. Les amamos, les bendecimos y si Dios así lo quiere, nos vemos el próximo martes. Bendiciones.